Hoy es un buen día para agradecer y reconocer que todo lo que tenemos y somos es por la gracia de Dios. Hoy es un buen día para alabar y proclamar las grandes maravillas que Dios ha hecho. Hoy es un buen día para adorar y contemplar a Dios en la hermosura de su santidad. Abre tus labios, levanta tu voz, derrama tu corazón delante de Dios. Únete a esta fiesta que nunca acabará. Hoy es un buen día para celebrar. Bendito el nombre de nuestro Dios. Quiero pedirle el favor a todas las madres que se coloquen de pies en este momento, por favor. Y todas las madres, queremos orar un momento por ustedes. Esta es nuestra manera de honrarles en esta mañana. Estamos muy agradecidos con Dios por la vida de cada una de ustedes, por lo que significan, por lo que representan para todos, para sus hijos en particular y para muchos en general. El amor de ustedes es el amor más cercano al amor de Dios. Por algo en la Biblia Dios dice, si la mujer olvida, yo no. Pero Dios está diciendo, piensen, el amor de una madre es el amor más alto que hay. Y después de ese está el amor de Dios. Así que gracias por amar como aman. Gracias por entregarte o entregarse como se entregan. Y quiero que oremos todos los demás a favor de ustedes, ¿sí? Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por el regalo que le has dado a la humanidad, oh Dios, a través de las madres. Oh Dios, gracias por poder disfrutar de ellas todo el tiempo, Señor, que tú nos las regalas. Quiero rogarte en el nombre de Jesús, bendice a cada madre ahora. Dios, que el favor tuyo sea sobre ellas, que todo dolor, toda entrega, todo sacrificio que ellas hayan hecho, Señor, sea recompensado por ti. Padre, tú eres el que conoces la mejor cosecha. Todos esperamos un tipo de cosecha, pero tú sabes cuál es la cosecha que cada una necesita. Pido esa cosecha para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios las bendiga mucho. Dios las siga cuidando. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 31. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Desde el versículo 22 hasta el versículo 31. Normalmente yo no leo muchos versículos en público, realmente leo pocos. Procuro hacerlo, pero hoy quiero hacer una lectura un poco más extensa porque quiero que veamos todo el contexto histórico que hay aquí, ¿sí? Entonces, Mateo capítulo 27, versículos 22 al 31. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El pasaje que hemos leído en esta mañana es el relato del momento en el que Jesús es condenado a la crucifixión. Y empieza ese proceso de lo que era esta pena, empieza a ejecutarse la pena de la crucifixión. El evangelista Mateo repite en este pasaje 4 veces el hecho de que va a ser crucificado. En el versículo 22 dice: todos le dijeron, sea crucificado. En el versículo 23 vuelven a decir, sea crucificado. En el versículo 26 dice, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y el versículo 31 dice, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. El evangelista simplemente utiliza el término porque se entiende que se sabía que era la crucifixión. No entra aquí en detalles, pero la crucifixión era algo muy conocido en esta época, en el primer siglo, en el Imperio Romano. Yo quiero invitarlos a ustedes a partir de el análisis de algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, a que demos una mirada hacia la cruz. He llamado a esta serie una mirada hacia la cruz. Y yo creo que debemos hacer esta mirada desde 3 perspectivas, o por lo menos es la propuesta que tengo, 3 perspectivas. La perspectiva histórica, la perspectiva teológica y la perspectiva ontológica. Cada uno de los temas o de las perspectivas propuestas es muy amplia, así que no vamos a agotar en un solo sermón las perspectivas. Inclusive vamos a usar varios sermones para una perspectiva, ya sea la perspectiva histórica o la teológica o la ontológica. Pero lo que quiero mostrarles es la importancia de lo que ocurrió ese día en la cruz del Gólgota, del Calvario o de la calavera. Cualquiera de los 3 términos es apropiado, le caben. Gólgota en hebreo, calavera en español y Calvario en latín. Entonces se utilizan indistintamente los términos para decir la cruz del Gólgota, del Calvario o en el monte de la calavera. Lo que ocurrió hace casi 2000 años aproximadamente en ese lugar fue el evento más importante de toda la historia de la humanidad. El evento central de la historia de la humanidad ocurrió ese día en la cruz del Calvario. Después de la creación del ser humano, de su caída, la muerte de Jesús se va a convertir en el evento central de la historia de la humanidad, porque a partir de esa muerte,
Dios cumplió su plan de salvación. Su propósito de reconciliar a los hombres con Él, a los seres humanos. Esos seres humanos que en el huerto del Edén decidieron darle la espalda a Dios, pecar, y a los cuales Dios empezó a buscar desde el primer momento, desde el primer instante que el hombre peca, Dios comienza a buscarlo. Y la historia de la humanidad no va a ser más que la búsqueda de Dios, de ese ser humano pecador. Dios persiguiendo al pecador. Increíble. Dios no necesita a los hombres para ser Dios. Él es Dios independientemente de nosotros. Dios no nos necesita para ser quien es, y sin embargo nos andaba buscando. Y su mayor expresión de amor está allí en la cruz del Gólgota o del Calvario. Si usted quiere saber si Dios le ama, tiene que mirar hacia la cruz. Porque allí Dios gritó con todas sus fuerzas que en verdad nos ama. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Por eso es tan importante mirar lo que allí ocurrió. Ahora, la crucifixión yo quiero hoy mostrarles desde el punto de vista o desde la perspectiva histórica, una mirada histórica. Y quiero mostrarles el origen, la forma, las consecuencias y el significado. En primera instancia, la crucifixión. ¿Cómo se inició? Y esto es más historia que Biblia, Pero es importante que sepamos esto, que conozcamos esto. Y va a ser algo histórico al principio. La crucifixión es una pena capital. O sea, es una ejecución para un criminal. Y es la pena de muerte. Como la silla eléctrica o la inyección letal que se utiliza en algunos lugares el día de hoy. La crucifixión era eso, no era más que eso, la pena de muerte impuesta por un Estado, y en este caso por un imperio, a quien consideraba un criminal. De manera que Jesús murió como si fuera un criminal. Para los romanos, Él muere como un criminal. Para los judíos, Él muere como un blasfemo, como un mentiroso. Los primeros registros históricos que existen de la crucifixión, de este método de ejecución, vienen desde el imperio de Aquemenida. Ni yo sé qué es eso, así que no se preocupe. Pero el imperio, sí sé, empezó donde actualmente queda Irán e Irak. Y es un rezago del imperio persa. Entonces, desde allí, en ese imperio, que tenían una religión basada, que seguía Zoroastro, o el zoroastrismo. Esta es historia antigua. Ellos, la religión de Zoroastro, consideraban la tierra sagrada y consideraban sagrado el fuego. Entonces, cuando querían deshacerse de un cuerpo, ni lo sepultaban, ni lo quemaban, porque el cuerpo de un criminal consideraban que profanaba lo sagrado del fuego o lo sagrado de la tierra. Entonces inventaron la crucifixión. Lo crucificaban, lo colgaban en un madero y las aves carroñeras daban cuenta del cuerpo. Así no tenían que sepultarlo. Los romanos llegan a tener contacto con la crucifixión cuando en su expansión, cuando empiezan a expandirse como imperio, llegan a territorios griegos que ya habían sido influenciados por los persas. Y estos griegos ya practicaban la crucifixión. Alejandro Magno crucificaba a sus enemigos y los colocaba como un símbolo. Los crucificaban para atemorizar a los demás.
exhibían sus cuerpos y así intimidaban a los demás pueblos. Era una invitación a nos tienen que respetar, nos tienen que temer. Y los romanos conquistan esta tierra, se dan cuenta de esta forma de ejecución y la comienzan a practicar. Y fueron quienes entonces más la extendieron, más la practicaron. Cuando Jesús fue crucificado, los romanos fueron los que lo ejecutaron. Los judíos no crucificaban. Los judíos apedreaban, o ahorcaban, pero no crucificaban. Eran los romanos. Y para que Jesús pudiera ser crucificado, tenía que haber participado del Imperio Romano. Los romanos crucificaban a los criminales, a los sediciosos, a los rebeldes. Dicen que en la guerra, en el primer siglo, en el siglo I antes de Cristo, ellos crucificaron a más de 6,000 esclavos en la revuelta de Espartaco. Más de 6,000 fueron crucificados. Era dantesca la exhibición que hacían, crucificados por todas partes. Usaban 3 tipos de cruz para esto. Utilizaban un madero vertical y colocaban al reo en esta posición. Por eso es como si estuviera colgado. Un solo madero vertical. Un madero vertical con un madero horizontal encima en forma de T. Y también crucificaban así. Y la otra forma de cruz, que es la más conocida por nosotros, el madero vertical con uno horizontal, pero sobresaliendo el vertical. Al parecer, a Jesús lo crucifican en ese tipo de cruz, porque dice que sobre su cabeza colocaron una inscripción que decía Jesús Nazarenos, res idumeo, INRI, que nosotros leemos. Jesús Nazareno, res idumeo. En ese tipo de cruz colgaron a Jesús, lo crucificaron. El crucificado moría de forma muy dolorosa. Era considerado un suplicio cruel, horroroso. Los romanos no lo aplicaban a sus ciudadanos, solo a esclavos y a extranjeros. Condenaban a la persona a la crucifixión y cuando era condenado lo desnudaban. Pasaba por la vergüenza de ser desnudado. Yo no voy a ser tan explícito en esta explicación, en esto, porque en realidad son detalles tan sórdidos, tan duros, que no quiero ser explícito con eso, sería muy crudo. ¿Algunos de ustedes han visto la película La Pasión de Cristo? Levanten la mano. ¿No es verdad que cuando uno está viendo esa película hay momentos que cierra los ojos? ¿Cuántos han cerrado los ojos viendo esa película? Sí. Yo los cierro. Bueno, yo soy especialista cerrando ojos en eventos de crueldad. Así que yo casi que paso todo el tiempo con los ojos cerrados, viendo así, entrecerrados así. ¿Han visto la película? Sí, levanten la mano nuevamente, perdón. Bien, fue peor que eso. Eso no es nada. Fue peor que eso. La crucifixión era extremadamente dolorosa. Desnudaban al reo, lo ataban a un madero en el lugar donde estaba siendo juzgado y lo azotaban. 40 azotes eran permitidos para la espalda del reo. Si se pasaban de 40, al verdugo lo azotaban. Así que la norma de ellos era 40 menos 1, daban 39. Pero el látigo romano tenía 5 divisiones. De manera que por cada látigo que daban, por cada uno que daban, eran 5 golpes en realidad. Y tenían metales en la punta.
mentales que se incrustaban en la espalda y que luego eran rasgados. Jesús sufrió eso. Él fue azotado, fue herido. Por eso la Biblia dice, Él es experto en dolores, experimentado en quebranto. Él fue humillado, avergonzado, ridiculizado. Después de que el reo era azotado, era obligado a llevar el patíbulum, que es el madero horizontal. En el lugar de la ejecución estaba enclavado el madero vertical. Ese ya estaba enclavado. El reo, el que traía, entonces la imagen no es correcta cuando nos presentan a Jesús trayendo la cruz completa. Él trae en realidad un solo madero. Desde el lugar donde es juzgado hasta el lugar donde es ejecutado. Desnudo por las calles. Mientras lo gritan. Mientras lo ridiculizan. Mientras le dices, te lo merecías. Está bien que sufras eso. Mientras todos hacen esto, va andando hasta el lugar donde luego será, en el caso de Jesús, clavado. Algunos eran amarrados, pero Jesús es clavado. Y sabemos eso no por el relato específico del momento de la crucifixión hecho ni por Mateo, ni Marcos, Lucas, Juan. Los cuatro lo narran. Pero ninguno dice en el momento que están diciendo que lo están crucificando que lo clavan. Sino Juan es el que dice que cuando Jesús se va a presentar ante Tomás, Tomás dice, si yo no veo las heridas que los clavos le hicieron. Jesús fue clavado. Era sostenido a la cruz por unos clavos. Unos clavos que atravesaban al parecer los puños, acá, donde estaba este lugar. Y los pies cruzaban un solo clavo ambos pies. ¿Y por qué tanto dolor? Solo por amor. Por amor. Si algún día el diablo te ha dicho que Dios no te ama, recuerda lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Porque a Jesús, a esa cruz, no lo sostuvieron los clavos, lo sostuvo su amor por ti y su amor por mí. El amor de Dios por los perdidos. Apláudele fuerte a Él. Bendito el nombre de Jesús. Moría el crucificado. Podía morir en 2 días o podía durar hasta 8 días para morir. La sangre inundaba sus pulmones. El poco alivio que alcanzaba era donde apoyaba los pies. Por eso, para agilizar la muerte, les partían los huesos de la rodilla para que no pudiera apoyarse. Cruel, doloroso, y todo eso solo por amor. Repasar un poco la historia de lo que es la crucifixión, de lo que significaba, cómo se hacía, nos permite extraer algunas lecciones. Las lecciones prácticas para la humanidad, lecciones venidas de este acto de la crucifixión. Lo primero es que la narración de la crucifixión del Señor Jesús es una evidencia de que Él en realidad existió. Sí hubo
un hombre llamado Jesús. Sí existió ese hombre. ¿Y por qué la crucifixión es una evidencia de eso? Porque cuando nosotros leemos el relato de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acerca de la crucifixión de Jesús, son las fuentes cristianas de la historia de la vida de Jesús. Cuando leemos las fuentes cristianas y las comparamos con los relatos hechos por historiadores romanos, judíos y griegos de lo que era la crucifixión, encontramos que corresponden perfectamente. Es decir, cuando estos historiadores hablan de personas crucificadas, dicen exactamente que pasaba lo mismo que los evangelistas dicen que hicieron con Jesús. Y entonces esa coincidencia tan exacta muestra que los evangelistas en realidad vieron a este hombre llamado Jesús. Lo conocieron y que en verdad existió un hombre llamado Jesús, que vivió en el primer siglo, en el cercano Medio Oriente, y que fue ejecutado por los romanos en una cruz, como si fuera un criminal. Este es uno de los hechos mejor documentados de toda la historia de la humanidad. Jesús existió. Y eso le permite al apóstol Pablo decir en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús vino al mundo, eso es verdad. Bendito el nombre del Señor. Alguien puede decir gracias por tu venir al mundo. Aplaude fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Señor. Apláudele. Gracias, Señor. Gracias por venir a la tierra. Dile al que está al lado tuyo, hubo un hombre llamado Jesús que vivió entre nosotros, que murió como un malhechor, que fue crucificado por los romanos en el primer siglo. Y nosotros creemos que ese hombre es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo. Aplaude fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nosotros creemos eso. Habrá que demostrarlo, pero lo creemos. Ya nosotros no tenemos duda alguna. Tenemos evidencia de que es así. Pero hoy solo estoy diciendo, sí existió, sí vivió, sí sufrió, sí padeció lo que los evangelistas dicen. Y lo que la Biblia dice es que Él sufrió todo eso para salvarnos a nosotros. Que Él sufrió todo eso por amor. Bendito el nombre de Dios. Que a Jesús no lo sostuvo a la cruz los clavos, lo sostuvo su amor por la humanidad. Porque te amó a ti y me amó a mí. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia dice que Él pudo haberse desprendido de la cruz en el mismo momento que lo hubiera intentado. La Biblia lo dice. Él dice, yo pude haber pedido que ángeles vinieran a pelear por mí. Él pudo haberse desprendido de esa cruz y abandonar todo ese sufrimiento y todo ese dolor en el mismo instante que lo quiso. Pero Él decidió tomar esta copa. Él decidió beber esta copa. Él decidió sufrir por causa de nosotros. Él decidió hacerlo. Fue su decisión. Cristo te amó tanto que murió
en tu lugar. Aleluya. Esta palabra es fiel y esta palabra es digna de ser recibida. Que Jesús vino al mundo. Cuando Pablo dice vino al mundo, está diciendo que Él era antes que este mundo existiera. Él vino al mundo. Él ya existía y Él vino a esta tierra y nació como un hombre. Jesús existió. Se dice, pero ¿y por qué insiste tanto? Porque hay personas que afirman que Jesús no existió. Hay quienes dicen un hombre así no existió, como el que los evangelios dicen, ese hombre no existió. Lo dicen en las universidades, lo dicen los ateos, lo dicen los anticristianos, pero la historia, la arqueología demuestra que sí, Él existió, vivió y mejor aún, murió por nosotros. Alabado el nombre del Señor. ¡Aleluya! Apláudele fuerte. Segunda lección. La crucifixión es una demostración de la capacidad de crueldad de los seres humanos. Los seres humanos pueden llegar a ser muy crueles, extremadamente malos, extraordinariamente violentos. Leer los detalles de la crucifixión es ver la crueldad del corazón humano. ¿Cómo pueden llegar hasta tanto? ¿Cuánta barbarie? ¿Cuánto salvajismo en nombre de la justicia? Porque era en nombre de la justicia. ¿Cuánto salvajismo en nombre del derecho del Estado, del poder estatal, para reprimir a quienes se levantan contra ellos? El corazón humano puede llegar a ser muy malo. Yo decía en la primera reunión que existe en psicología un experimento, ya se sabe y entonces me imagino no lo harán, pero existió durante un tiempo un experimento para probar la capacidad de los seres humanos de infligir dolor a otro. Y el experimento consistía en tener a una persona de un lado, separados por un vidrio, dos cabinas, y en una cabina está una persona con unas conexiones eléctricas, terminales eléctricos. Y del otro lado colocan a una persona a quien le van a estar dando orden de ir moviendo una palanca. En la medida que la avanza, la intensidad de la electricidad, de las descargas eléctricas va aumentando. Así que la otra persona que tiene conectados estos cables eléctricos comienza cada vez a sentir un mayor dolor. La prueba está diseñada para mirar hasta qué punto esta persona o hasta cuándo obedece. Porque va a haber alguien diciéndole, sube, sube, sube. Y muchos llegan al máximo. Y cuando llegan al máximo, la persona que tiene conectadas los cables eléctricos convulsiona porque se supone hay descargas eléctricas muy altas. La realidad es que el que está de aquel lado es un actor y nunca recibe ninguna descarga eléctrica. Pero como es un actor, él va mostrando como que cada vez sufre más dolor. Lo triste es que de este lado mucha gente lleva la palanca hasta el final. En nombre de la obediencia. En nombre de que me está diciendo que suba, yo subo. Y está llevando la palanca hasta el fondo. Y el experimento ha demostrado que los seres humanos
bajo cierta presión, somos capaces del mayor acto de violencia. Somos crueles por naturaleza. Ustedes me escucharon describir la crucifixión. Y yo sé, de hecho dejé detalles porque no, a mí mismo me horrorizan. Y no los considero adecuados en un ambiente como este. Y casi que en ninguno. Pero, y ustedes están pensando cuánta barbaridad, cuánto salvajismo. Pero créanme que el aborto es más salvaje que eso. El aborto es más salvaje que eso. Y en nombre del derecho de la mujer, gente inteligente autoriza el aborto. La crueldad de los seres humanos. ¿Hasta dónde puede llegar? Un día veremos en esta serie que la cruz demuestra cuán grave es el pecado humano. Cuán dolorosa es la condición humana, que solo un sacrificio como eso pudo sacarnos de esa condición. Cuánta barbarie cometemos en nombre de la justicia. Nosotros hablamos de pueblos bárbaros de la antigüedad, pero créame, seguimos siendo tan bárbaros como ellos en el siglo XXI. Basta con leer las páginas judiciales de un periódico o ver las notas judiciales de un noticiero y ver lo que son capaces de hacer los seres humanos. ¿Me están oyendo? Como si Dios rogara a través de mí, les digo, sin Dios el hombre está en la más profunda oscuridad. Y el corazón humano es profundamente malo, es un abismo de maldad. Despojados de Dios, solo quedamos expuestos a nuestra propia corrupción. Por eso, nunca te sueltes de Dios. Nunca dejes de caminar con Él. Olvidamos las promesas sin Dios. Olvidamos el pacto sin Dios. Olvidamos los compromisos sin Dios. Olvidamos el bienestar, el bien que nos han hecho sin Dios. Y somos capaces de ver sufrir a la gente que tanto nos amó cuando Dios no está aquí. El vacío más grande que un ser humano puede tener es el vacío de Dios. En tercer lugar, la tercera lección, la crucifixión de Cristo es una señal de identificación de Dios con el dolor de los seres humanos. El que estaba colgando de esa cruz del centro ese día en el Calvario, en el monte Calvario, Gólgota, o de la calavera, era Dios hecho carne. Era Dios hecho un ser humano. Es una señal de identificación. Dios está allí, en un cuerpo humano, identificándose con nosotros para probar nuestro dolor, para saber qué tanto sufren los seres humanos. De manera que Dios sabe cuánto sufrimos nosotros. Dios lo conoce, se identificó con nuestro dolor en la persona del Señor Jesús. Él es el experto en dolores, el experimentado en quebrantos. Él sufrió mucho, sufrió la cruz, padeció físicamente, padeció la vergüenza, la humillación, el desprecio, el menosprecio. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no lo estimamos. Tú te sientes rechazado, Él fue rechazado. Tú te sientes avergonzado, Él fue avergonzado. Tú te sientes perseguido, Él fue perseguido. Te sientes despreciado, Él fue despreciado. Te sientes traicionado, Él fue traicionado. Te sientes odiado, Él fue odiado. No hay nada que tú puedas sufrir que Él no haya padecido. Y por eso Él te entiende, Él te conoce, Él sabe por dónde estás. Es que Dios que va a saber, claro que sabe. Por eso vino al mundo, para saberlo. Ya Él vivió como un ser humano y conoce nuestro dolor. Así que no hay ningún lugar, no hay nada que tú estés sufriendo que Dios no conozca. Y que no esté listo a ayudarte. Y que no esté dispuesto a darte la fortaleza, por doloroso que sea, por imposible que parezca. Cuando atravesemos el valle de la sombra de la muerte, no vamos solos por ese valle. Él va al lado nuestro. Aleluya. Te conoce. Dile a alguien, te conoce. Y te comprende. Te entiende. Se hizo hombre para entenderte. Aleluya. Fue ilegítimo, ¿verdad? Como un hijo ilegítimo. Los que lo odiaban lo llamaban Jesús. Así dice un escrito samaritano, Jesús ben pantera. Jesús el hijo de la pantera. Para decir que era un ilegítimo. Pobreza sufrió. Él padeció todo. Por eso el escritor de Hebreos dice, tenemos un sumo sacerdote que nos entiende completamente. Alabado el nombre de Jesús. Él te entiende a ti. Él me entiende a mí. Hace años, en uno de los momentos más duros de nuestra vida como familia, un miércoles, estaba aquí en el ayuno y ese día pasó algo terrible. Y en ese momento, cuando entré a la oficina, mi esposa daba gritos, tirada en el piso. Lloraba como una niña, dando gritos. No puede ser, gritaba. Yo no sabía qué hacer en ese instante. A veces no sé qué hacer. Entonces, cuando no sé qué hacer, sí sé que hay una cosa que puedo hacer, y es orar. Así que fui a la otra oficina y me arrodillé y oraba. Y cuando oraba, Dios habló a mi corazón. Y Dios me dijo, Iván, tú has vivido metido en una burbuja. Yo he vivido todo el tiempo en la iglesia. Yo no he entrado en mucho contacto con el mundo de afuera. Me dijo, vas a pasar, perdonen la expresión, pero fue como me llegó el mensaje. Y lo voy a decir literal como Dios me lo dijo. Vas a pasar por la cloaca de la humanidad. Vas a caminar por la cloaca de la humanidad. Vas a conocer los peores sentimientos. Vas a estar expuesto a los sentimientos más horribles de los seres humanos. Los vas a ver de frente, Iván. Y vas a caminar por en medio de toda esa situación. Pero oí al Señor decir, pero yo voy a entrar contigo a ese lugar. Y yo voy a caminar contigo. Y Dios caminó conmigo y mi familia. Dios conoce tu dolor.
Dios conoce tu angustia. No sé cómo te sientas hoy, pero no estás solo en ese lugar. No estás solo en esa situación. Porque no hay un solo lugar donde la soberanía de Dios te meta, que la gracia de Dios no te sostenga. No hay uno solo. El Dios al que sirves, el Jesús del que crees que es el Cristo, sufrió el dolor, el más grande de todos. Y te comprende. Y la cruz, la crucifixión habla de eso. Dios entiende mi dolor porque Él lo padeció. Y por último, la crucifixión del Señor Jesús es el método por medio del cual Dios quitó toda maldición de la humanidad. Aleluya. 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 Puedes alabar a Dios, puedes aplaudirle ahora. Dije hace un momento, los judíos no crucificaban. Ellos apedreaban, lapidaban o ahorcaban. Los judíos no crucificaban. Crucificaban los romanos. Y para que Jesús fuera crucificado, tuvo que morir en un momento específico, en un lugar específico, bajo unas condiciones específicas, donde los judíos estaban bajo la dominación romana y eran quienes imponían la pena capital. Y por eso Jesús es crucificado. Se dan unas condiciones históricas para que eso sea posible. Pero en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí colgado en el madero se refiere a ahorcado en realidad en un árbol. Las nuevas versiones de la Biblia lo aclaran. Las nuevas traducciones de la Biblia aclaran que se refiere a eso. Pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:13, toma esa expresión de Deuteronomio y la traslada al evento de la crucifixión. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición por nosotros para que hoy tengamos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Eres libre de toda maldición si crees en el Señor Jesucristo. Él la llevó en la cruz del Calvario o del Gólgota, si alguno lo prefiere. Él la llevó allí. Somos libres. Toda maldición fue quitada. Alabado el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Levante sus manos al cielo. Adore el nombre de Dios.